Bienvenidos a EPA, esto pasa acá. Majo Borges Zaposat, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Majo, querida? Muy bien. Qué algarabía que había acá. En parte gritaba Maxi Borges que hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños a Maxi, que siempre es parte de la claque que grita acá y le pone onda los jueves, y a todo el equipo que está como siempre todos los jueves acá por la televisión pública. Se hablaba de la promesa del turismo, ya es el presente del periodismo nacional, ¿no? Maxi Borges, claramente. Sí, ya está. Sí, ya está. Cuando entró a este canal era un pebete y ahora ya está veterano. Impresionante. Escuchando esta versión remix, porque yo soy de la década del 90, ¿no? No sé si se usa otro término ahora, de Seven Nation Army de los White Stripes. Y pensando cómo lentamente se nos va el Mundial, porque esta es la canción que usaban los equipos para entrar, ¿no? Imposible separarla de eso ahora, ¿no? Increíble. ¿Cómo la pegaron con esa canción? Porque no tiene letra prácticamente, requiere que vos corees. Entonces, para un Mundial es genial, porque todos los idiomas se unían ahí a corear cuando entraban los equipos. Es el último gran riff del rock universal, pero... Y esto me hizo acordar de dos cosas. Una vinculada a Mick Jagger, que estuvo el otro día en el partido contra Croacia. Se habla de que Mick Jagger es mufa. Sí. De un tiempo a esta parte. Sí, aunque estuvo circulando una foto de Jagger en el 82 usando la de Paolo Rossi, creo que era, cuando Italia sale campeón el mismo día que jugó la final. Como diciendo, Jagger en realidad se puso la de Rossi, pero creo que se la puso después del partido, no antes. Y la otra que yo no sabía es que Jagger el año pasado había sacado una canción que se llama England Lost. Inglaterra perdió. Donde relataba una persona que iba a un partido de fútbol y veía como el equipo perdía. Así que bueno, Jagger recibió por todos lados. Está bueno para pasar el video de England Lost. Y la última, y no te atomizo más, es que al finalizar el partido entre Croacia e Inglaterra, no sé si viste el video, de el público croata e inglés cantando Don't Look Back in Anger, de Oasis. La canción que la traducción sería No mires hacia atrás con enojo, ¿no? Como dice, está lo pasado pisado. Está todo el estadio, o los que quedan en realidad ahí, cantando. Alucinante el video. Sí. No lo vi. Bien, buenísimo. Nos queda poquito. Poquito. Yo lo disfruté muchísimo ese mundial, pero queda poquito. Sí. El último fin de semana. Bien. Bueno, ¿qué tenemos, Majo? Bueno, yo anduve por el Palacio Salvo, subí hasta el piso 23, ahí nomás donde está la nueva cúpula del Salvo, que los creadores le dicen el faro. Hace un año de que lo inauguraron, generó un montón de revuelo y de repercusiones. ¿Te acordás que al principio, cuando le habían sacado la antena, la gente había reaccionado como... Primero nos molestaba que tuviera la antena. Cuando le sacaron la antena nos damos cuenta que algo le faltaba al edificio para quedar terminado. Y lo mismo pensaron un grupo de arquitectos que pensaron el proyecto Gran Salvo, hicieron este faro que lo inauguraron hace un año. Estuvimos conversando con el creador, pero eso dentro de un ratito. Bien, vamos a hablar sobre Doc Montevideo, este evento que vincula la televisión con el mundo del documental, con los talleres, con la formación, y que ya año a año va creciendo en proporciones, y que sobre todo tiene como cosa interesante los documentales que se proyectan, ¿no? Hay un par de estrenos uruguayos, pero también vienen trabajos de otras partes del mundo, ¿no? Y además es un encuentro de televisoras que hace que se gesten buenas cosas. Vamos a averiguar qué es lo que se cocina en el Doc Montevideo. Alvarito Carballo estuvo, pues no le tenemos el móvil, pero sí hizo un móvil, porque en realidad fue hablar con Juan Antonio Varese, alguien que históricamente está asociado a la fotografía y las letras. Tiene libros sobre faros, y el último trabajo está vinculado a los bares y las tertulias, ¿no? Una tradición que para muchos, ¿no?, es parte del pasado, pero para otros no, porque existen todavía tertulias en algunos bares puntuales. En Montevideo, por lo pronto, a mí se me ocurre, en Barra no sé si se sigue dando, pero en el bar Girasoles había actores de teatro, directores, gente... Una tertulia muy teatrera esa. Sí, exactamente. Una tradición de teatro. Bueno, ahora cerró el Bacacay, que ahí se armaban lindas tertulias. Era un bar bastante académico. Y en el Flores, en el bar Las Flores, hay como unas tertulias también. Había una mesa de los jueves, hay de público más joven y por ahí un poco distinto, pero la gente se junta a conversar. Y ya tiró la consulta si en el resto del país hay todavía bares en donde se nuclea gente de la política, de la cultura, de diferentes disciplinas, que se sientan alrededor de una mesa, con una copa, un café, a tertuliar, ¿no? A discutir, a intercambiar opiniones, o no, o ya fue, estamos en la época de redes sociales. Intercambiar preguntas, que tenemos tanta respuesta, a intercambiar preguntas, a preguntarse cosas, eso es lo que más extraño yo. Bien, 092-000005, ahí lo estamos viendo en pantalla, y también nos pueden seguir en @EPATNU en Facebook, en Twitter y en Instagram somos TNU5. Bueno, y hablando de tertulias, me fui a hablar, para el arranque de este EPA, con Valentín Trujillo, que es escritor, periodista, profesor, una persona muy inquieta,
Que es tertuliano, él le gusta tertuliar, he estado en lugares donde le gusta conversar, es imparable. Y de hecho le puso foco en su el último trabajo biográfico que hizo a Carlos Real de Azúa, uno de los intelectuales más importantes del siglo XX. En Uruguay, una persona con, digamos, claroscuros, que era incómodo de encarar por diferentes motivos y que Valentín le hincó el diente en una biografía que está alucinante. Pero aparte él tiene toda una carrera dedicada a la... Asociado a Nacional. Sí, bueno, a Nacional, a la ficción y a Nacional. Entonces traté de entrelazar todas estas cuestiones con el punto de la épica, ¿no? A él le gustan las épicas. Él, de hecho, con su mujer, con la Pola Rizzo, con Elena Rizzo, escribieron el libro sobre el Nacional del 88. La última gran gesta de clubes que tuvo Uruguay, ¿no? Campeones de Libertadores y campeones del Intercontinental. Y a Valentín también le gusta meter en sus ficciones elementos de Segunda Guerra, de las guerras napoleónicas, por lo cual a él le gusta la historia un poquito también. Sí, nos fuimos a la Yo soy Mancha y... Yo soy Mancha, no, vas a decir. Lapsus, ¡ay, total. qué divino! ¡Qué buena noticia, Zafo! Y me fui a la sede nacional, nunca había entrado a la sede nacional. Para vos. Y realmente es un museo, porque obviamente tiene muchas copas nacionales, están expuestas en las vitrinas. Hicimos un recorrido con Valentín, ¿no? Por el costado de las vitrinas, hablando sobre fútbol, sobre historia, sobre literatura y algún otro tema más. Veámoslo entonces. Bueno, Valentín, vinimos para acá porque este es un lugar de épicas también. Y a vos te gusta en tu literatura mechar las épicas, ¿no? Bélicas, ¿no? Sí. Históricas, sí. Y además el fútbol también. Entonces, sí, acá hay mucha épica también. Debe ser uno de los lugares de Montevideo con más épica por metro cuadrado. O para que no se haya dado cuenta, estamos en la sede nacional, ¿no? No dudas. Del Gran Club Nacional de Fútbol. Y sí, este lugar tiene que ver conmigo. Si bien yo no soy montevideano, nací en Maldonado, vivo desde el año 2005 acá en Montevideo. Y bueno, este lugar tiene que ver con mi historia familiar, con la historia de mi esposa y de su familia. Tiene que ver con trabajos periodísticos que he escrito. Escribimos un libro sobre el año 88. Ya vamos a llegar hacia, este recorrido justamente hacia esa copa. Bueno, y acá lo que tenemos es todo este brillo y toda plata, oro y demás. Refleja, bueno, la historia del que objetivamente es el club que ha ganado más copas a nivel global en el Uruguay. Entonces acá, yo no sé si están todas, pero hay una buena parte. ¿Es así, realmente? Sí, bueno, según los historiadores son unas 125, ¿no? Sí, efectivamente uno descarga mucho en el fútbol. De todos modos creo que hay antecedentes, ¿no? Los indios decían, ¿no? Los antiguos brahmanes inventaron el ajedrez como forma de trasladar o de hacer una metáfora de una batalla en un tablero. Y el fútbol también tiene algo de eso, ¿no? Los técnicos serían los jugadores y los técnicos serían los jugadores detrás del juego y las fichas son los jugadores de fútbol. Estamos en medio mundial y estamos viendo cómo la política, la geopolítica, la historia bélica de los países europeos se enfrenta constantemente con el fútbol. La memoria también, ¿no? Cómo hay gente que no olvida, jugadores que tienen 20 y pocos años hoy y están haciendo gestos y alusiones, símbolos que de pronto tienen 100, 200, 300 años. Es fuerte eso. Sí. Yo estoy de acuerdo en que, el fútbol no es solo fútbol, es mucho más lo que hay atrás y en muchos sentidos algunos países tienen como una síntesis de su ADN o de lo que son como país metida en la cancha. Estamos en un lugar muy conectado con el artiguismo, no en vano la bandera de Nacional se parece a la de Artigas, tiene los mismos colores, son los colores de la Revolución Francesa, los colores de la libertad y bueno, aquí al lado de la Quinta de la Paraguaya estamos a una cuadra del Parque Central, tuvo mucho que ver en los congresos artiguistas. Artigas se reunió con los paisanos y con sus colaboradores y digamos que en el año 1813, bueno, puso a consideración su cargo y su liderazgo y bueno, el pueblo a través de sus representantes lo acompañó, le dio el poder que el tipo estaba necesitando y
Y eso también tiene que ver con Nacional, ¿no? Club Nacional. A pesar de que hay mucha gente que se burla y le dice que el fútbol, ¿no? Esa palabra inglesa, lo de Nacional viene por ahí, fue una idea de Alfredo Vázquez Acevedo, que a sus alumnos de liceo y de la universidad les dijo, che, formen un club criollo nacional para enfrentar a otros clubes que tenían jugadores extranjeros, ¿no? Kurk, el Deutscher, Albion y algunos otros. Creo que es en Entre Jíbaros que tenés uno de los cuentos, está situado en la guerra napoleónica, ¿puede ser? Sí. Tenés tu última novela que tiene a un protagonista que estuvo peleando en Europa las guerras napoleónicas, sí, que se viene a estas tierras para luchar por la independencia de varios países. Tenés a Artigas que tiene bueno, obviamente Artigas Nacional, o sea, por todos lados hay como señas distintivas de tu obra, ¿no? Sí, efectivamente, en la historia, en Cómanse la ropa, la novela que la que te referías, el protagonista es Bransen, es el coronel Bransen, personaje verídico, en honor a él se nombró esta calle del centro de la ciudad. Y sí, bueno, la historia muchas veces es una forma de... creo que la intención es la explicación del presente también, ¿no? Y a veces uno tiene que bucear inevitablemente en la historia. También la biografía de Israel de Azúa también va un poco por ahí, porque Israel de Azúa fue un tipo obsesionado con qué significaba ser oriental, ser uruguayo, qué somos de última, ¿no? Entonces hay como un trasfondo filosófico, si querés. Nosotros escribimos con Elena Rizzo, mi mujer, escribimos el libro Nacional 88 en el 2013, cuando se cumplían 25. Y hubo una serie de consecuencias buenas, se le hicieron homenajes a los jugadores, se hizo un partido en recuerdo en el Parque Central entre el plantel de entonces de Nacional con los jugadores del 88. Y fue una cosa linda, una Libertadores complicadísima, sí, que Nacional tuvo enormes problemas para jugarla y que en la final lo pasó por arriba a un equipo de Ñuble que era muy bueno. Bien, ¿cuál es la próxima épica que te gustaría encarar? Estoy pensando en algo, capaz que suena un poco a largo o a mediano plazo, pero me interesa una revisión de la Cruzada Libertadora, de los hechos de 1825, de explicar la Cisplatina, de hablar sobre la figura de Lecor. Me puedo quedar horas hablando, Valentín, pero sí, nada, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. No quedó registrado, Majo, pero cuando terminó la entrevista, a ver, hablamos muchas más cosas con Valentín, ¿no? Están entrando justo unos chiquilines de 12, 13 años, que es la cantera nacional, ¿no? Me decía, claro, Valentín que muchos viven en la propia sede. Ahí decía, bueno, capaz que hay un próximo Luis Suárez. Es siempre muy interesante, Valentín, y con Nacional te deja... Si sos de Nacional, todos sus cuentos y la manera en que narra esa épica... Además en la literatura, también en eso, en una charla, en un bar, o compartí años de redacción en El Observador con él. Y es espectacular escucharlo hablar. Sí, ya te digo, tiene muchas inquietudes, hablando sobre ese Nacional del 88, por ejemplo, diciendo, bueno, estamos cumpliendo 30 años de que un club uruguayo no logra un triunfo internacional. ¿No? Sino más. Y ahí capaz que se valora más el proceso de Tabarez. Totalmente. En ese marco. Totalmente. ¿No? Bueno, siguen llegando mensajes de ustedes al 092-000005. Nos vamos a una pausa y a la vuelta hablamos del Doc Montevideo. Quemado, level for Juanas, el level for Juanas, pelea la plebe for Juanas. Vamos con este EPA de los jueves y antes de la pausa les decíamos que se cumplen 10 años del Doc Montevideo. Esta es la 10ª edición de este encuentro de televisoras y de productores de cine de Latinoamérica y hoy estamos con Luis González Zaffaroni que nos visita. Bienvenido. Bueno, un gusto estar acá, la verdad que sí, contentos. 10 años, ya se le cae una sota al Doc Montevideo
y bueno, con una edición muy especial para hacer un poco el balance y para ampliar un poco el escenario de ese documental latinoamericano. Creo que todavía igual puede haber gente que no tenga idea qué es el Doc Montevideo, porque también es una cosa bastante interna de los productores, ¿no? De cine y de televisión. ¿Cómo explicarías qué pasa adentro del Doc Montevideo? El Doc Montevideo es un encuentro de profesionales del audiovisual y televisoras básicamente de América Latina y festivales, donde se trabaja sobre proyectos, donde se reflexiona sobre el lenguaje, sobre las producciones y donde se buscan oportunidades de financiamiento de negocios para sacar esos proyectos adelante. Y después, como una beta de diálogo con el resto de la sociedad, hay un espacio de exhibiciones que se llama la Semana del Documental, que ha ido creciendo en estos últimos 3 años bastante. Y bueno, es la oportunidad que tiene también el público de acercarse a un cine que de otra manera no llegaría también. ¿Son con entrada gratuita las funciones? Hay funciones con entrada gratuita y hay funciones con entrada paga. En la Sala Citarrosa son pagas y después tenemos en la Nelly Goitiña, en la Zabala Muniz y en el Centro Cultural de España entradas libres. Luis, ¿qué proyectos que pasaron por Doc Montevideo después nacieron, crecieron y tuvieron vida propia? Que puedas rescatar y que la gente capaz que recuerde. Sí, ya digo, en estos 10 años son más de 100 proyectos que se convirtieron en películas, más de 80 series que se convirtieron en series de televisión y, no sé, más de 300 contenidos que se fueron a comercializar. Hacíamos la cuenta, organizamos más de 4.000 reuniones de negocios en el Doc Montevideo en estos años. ¿Algún título que recuerdes sí, que sea hay películas que han ganado en Cannes, como es Allende, mi abuela Allende, que es un relato que cuenta la historia de Allende desde la perspectiva de su nieta, que es la realizadora. En este Doc Montevideo, en la Semana del Documental, en las exhibiciones, van a haber 4 películas que pasaron por los talleres y por el espacio de pitching, que es donde se presenta como a los potenciales socios y financiadores de las películas, los proyectos. 2 de ellas son uruguayas, fueron estrenadas en noviembre pasado en el mayor festival de documentales del mundo que se realiza en Ámsterdam. Es un festival que lleva a más de 240.000 personas a ver cine documental desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y bueno, va a ser un gusto hacer un preestreno para estas 2 películas que son La Flor de la Vida y El Creador de Universo. La Flor de la Vida tiene una temática fuerte. Sí, es la segunda película de Claudia Aben y Adriana Loef. Ellas fueron muy populares por su primer película, que fue un trabajo de egreso que después se terminó convirtiendo en una película y fue al cine, que es Hit. Y bueno, esta película ya también en un proceso de años en su realización, ya muestra también otra madurez como realizadoras y habla sobre el amor y el desamor al fin de nuestras vidas o después de los 80. ¿Y qué, porque trabajan con la televisión también, ¿no? ¿Dónde pone la barrera entre, bueno, esto tiene más pasta de documental y esto tiene más pasta de ser un ciclo periodístico en televisión? Bueno, nosotros trabajamos en el territorio de lo documental o de la no ficción o de lo real, y en el espacio de las series es donde sí se da más formatos que tienen más entrada en la televisión, ¿no? que busca fidelizar un público, una audiencia y traer un contenido que da una continuidad. Acá mismo en TNU han habido experiencias de ciclos de documentales. Hay otras televisoras, por ejemplo, la televisión pública de Finlandia, el documental se programa en prime time y tiene los picos de audiencia. Hay una cultura, son formatos de 50 minutos, hay una industria, se trabaja mucho en coproducción internacional. Eso fue un poco la semilla del primer Doc Montevideo, de lo que queríamos hacer, de generar ese espacio, ese diálogo con la televisión. Vienen canales de América Latina fundamentalmente, sobre todo de servicio público, canales culturales. Hoy Brasil está muy fuerte con la televisión de cable y hay un espacio muy importante para el documental, tanto de unitarios como de serie.
Y bueno, en el Doc Montevideo se buscan generar esos puentes y esos diálogos. Además de esa negociación hay talleres de formación también. Sí, la verdad es que la concepción que nosotros tenemos también del mercado es que siempre precisa, o sea, aproximarte al mercado implica conocer formas de relacionamiento, conocer tendencias, profundizar en las formas de contar las historias. Y sí, hay talleres este año con la particularidad de los oficios del cine, para fotografía, para sonido, de montaje, los puntos fuertes que son los talleres de escritura documental, o sea, cómo se escribe una historia documental. Y para quien nunca fue al cine a ver documentales, la invitación para que se aproximen a la Semana del Documental, porque se van a sorprender, van a encontrar películas que van a decir, pero esto es una ficción. Bueno, el lenguaje es el lenguaje del cine y hay una diversidad de aproximaciones, de formas, una riqueza muy amplia en la exploración hoy del cine documental que a nivel mundial está como en la vanguardia de lo que el cine en sí mismo como forma está generando. Da la impresión que Netflix, hay mucho documental en Netflix, ¿no? Y hay hasta un formato, me da la impresión, de documental que va a parar a Netflix, por su duración, por su forma de encararlo, por su gancho. ¿Ayudó esta plataforma a que el mundo del documental se expanda o no? Y sí, es una plataforma, digo, que es global, que se posicionó como un player, bueno, muy fuerte, que esperamos que eso amplíe las posibilidades y que no limite, y que está jugando con mucho, ¿no? O sea, planteó que en este año va a invertir 8 billones de dólares en producción de contenido original, de los cuales 80% va a invertir fuera de Estados Unidos. Yo ahora estoy viviendo en San Pablo y veo el interés que tiene Netflix en Brasil. Ya hay producciones en curso. Nosotros estamos en diálogo con el área de Netflix Original para documentales, y es una estrategia para ellos en el posicionamiento internacional. El documental fue su camino para llegar al Oscar, y bueno, desde un lugar de los negocios, bueno, es una visibilidad que trae más suscriptores. ¿Quién se llevó el Oscar? ¿Netflix? Ícaro. Es Claro. la del dopaje La de de los Armstrong. deportistas rusos. ¿No? No, la No, de los Ah. Juegos Olímpicos. Sí, la de los Juegos Olímpicos de Invierno en Rusia. perfecto. Icarus, todavía Icarus. está, sí, es verdad. Hubo varias películas que estaban nominadas al Oscar que estaban en Netflix. Eso este año fue una novedad. Sí. ¿Y se va a entregar también este año el premio TAL? Sí, este año también se cumplen 15 años de la red TAL. Es una red de televisoras públicas y culturales de América Latina que en el Doc Montevideo tiene su encuentro anual. Se juntan canales de la región para desarrollar proyectos en común, para pensar series, formatos que se puedan producir en distintos países y conformar una serie que luego la comparten entre ellos. Y ya hace años que se instauró este espacio de premiación para reconocer las mejores producciones que surgen de estos canales en América Latina. Bien, recordemos dónde se puede ver la programación de Doc Montevideo y de la Semana del Documental. La programación del Doc Montevideo la encuentran en la web docmontevideo.com. La Semana del Documental va a estar presente en las salas que les comenté. Hay películas, son 18 películas que vamos a exhibir, 17 estrenos. El proceso que cuenta los bastidores del impeachment de Dilma Rousseff, entre los puntos así que esperamos que despierte el interés de un público más amplio. Bien, Luis González Zaffaroni, director de Doc Montevideo, gracias por arrimarte. Bueno, un gusto para todos y bueno, es un gusto estar acá siempre en TNU, que es parte del Doc Montevideo desde su origen. Bien, muchas gracias. Nos vamos a una pausa y seguimos con más de este EPA. One, two, three, four, Juana, Saiguana, un gran fajo en la zanja y Espíritu de jueves, Bailando acá. desde la música. Estaba escuchando en la entrevista sonando de fondo a AFC, el último disco. Es verdad. Qué buen disco. El AFC, los Maragatos, que se propusieron hacer un disco de hip hop bailable. Y
la sacaron del estadio. La verdad que el hip hop está pasando, creo que su mejor momento en décadas en Uruguay. Hay un nuevo disco de Arquero, ex Buenos Modales, siguen estando los Buenos Modales. Gula sacó ahora un nuevo disco. Es que están pasando un gran momento. Volvió Yacimé. De discos además, no solo de videos o de canciones, de disco. Sí, sí. Volvió Yacimé. Me cagué. Si pasaba, pasaba. Si pasa, pasa. Bueno, yo les contaba hoy cuando arrancamos que estuve en el Palacio Salvo, en el piso 23, porque se cumplió un año de que se inauguró el faro de El Salvo, que muchos pueden ver ahora de color de cualquier parte de Montevideo, porque va cambiando de color según los creadores. ¿Se puso de celeste cuando jugó Uruguay? Sí. ¿Sí? Sí. Y ahora están viendo cómo controlarlo de manera remota, o sea, por internet. Instalaron algo por lo cual pueden cambiarlo de color cuando quieran y por lo que quieran. Van a ver que va cambiando el Día de la Diversidad y va cambiando de colores. Y es eso que decíamos hoy. Le sacaron la antena, nos quedó el Palacio Salvo un poco mocho y no sabíamos qué ponerle arriba. Y para sorpresa de muchos, este proyecto se llama El Gran Salvo, fue muy rápido. Lo hicieron muy rápido y llevó muchísimo trabajo llevar todos los materiales ahí, que entraran en el ascensor, ¿no? Que en un momento se manejó ponerlo con una grúa entero. O sea, un gran trabajo. Hablamos con Federico Lago Marcino, véanlo. Federico, se cumplió un año de que se inauguró el faro que hay arriba del Salvo. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo han sido las devoluciones que han tenido? Bueno, este año, como decís, efectivamente se cumplió hace un par de meses nomás, en abril. Hace un año en el cual hicimos un mantenimiento bastante aproximado a cómo se venía desarrollando lo que es la parte de estructura, pero al margen de eso fue un año en el cual la luz pudo acompañar un montón de campañas, de carácter público que se fueron dando durante el año, ¿no? La actividad primordial que ha desarrollado el faro y bueno, lo que hemos comunicado han sido estas campañas, ¿no? Tanto para la OMS, hicimos la campaña del cáncer, contra el cáncer de mama, contra la esclerosis múltiple, y bueno, hay una lista de un montón de campañas que fuimos comunicando, que en definitiva fue la actividad principal que cumplió el faro este año por lo menos. ¿Y cómo controlan, cómo cambian esos colores? ¿Lo hacen desde acá? ¿Lo hacen remoto? Bien, ahora estamos inicialmente controlándolo de forma manual. Yo casi que actúo de farero el día que hay que cambiar el color para acompañar determinada actividad. Subo y lo hago de forma manual, pero desde hace un mes ya tenemos internet, que fue un obsequio, un aporte del municipio B. Nosotros ahora, al tener internet, tenemos la capacidad ya de empezar a controlarlo de forma remota, y lo que estamos desarrollando es una de las premisas más importantes que tenía el proyecto, que era efectivamente el control a distancia y empezar a desarrollar todo lo que tiene que ver con aplicaciones móviles y al menos explorar en ese sentido. Pero yo empecé este trabajo con Ignacio Silva. Ignacio Silva era un constructor muy amigo mío. Con él empezamos a evaluar las posibilidades de efectivamente si sería viable construir algo en el Palacio Salvo. A eso se sumó Carlos Varela, que era el alcalde del municipio B, que nos dio una mano para contactarnos con el Palacio Salvo, y del Palacio después uno de los principales como actores fue Aníbal Andrade, que en su momento era el presidente, que de alguna forma nos abrió las puertas para presentar el proyecto y bueno, desarrollarlo. Y después trabajamos tanto con un equipo de taller, que son colegas míos, incluso hay gente de la licenciatura de comunicaciones, que es Luis Blau. Después otro socio fundamental fue Bruno Aguirre, el Cuervo, que él es como la pata tecnológica, así como Ignacio es el constructor. Está Bruno, que es como el encargado ahora de toda la parte de desarrollar todo este tema de las aplicaciones o los contenidos digitales.
Y bueno, después trabajamos con asesores ya más, algo más parecido a una parte de obra de arquitectura tradicional, que tenemos asesores de estructura, asesores de iluminación, técnicos prevencionistas. Yo creo que llegué a 3 diseños posibles que, hablando con patrimonio, hablando con la intendencia, chequeándolo también dentro de la administración del Salvo, quedamos en uno en definitiva, y ese fue el diseño lo que tiene que ver con lo geométrico. Después el tema de la iluminación, de los contenidos que iba a otorgar la iluminación, fue algo que siempre estuvo presente, y es una idea que yo ya venía también como trabajando, sobre todo porque me interesaba que a nivel de espacio público se comunicará algo desde acá. Empiecen a aparecer estos artefactos que no sabes si son arquitectura, pero son arquitectura que tienen como un potencial urbano, o también son esculturas o son instalaciones, pero que permitieran comunicar contenidos más allá de solo lo que es la iluminación, ¿no? Pero el diseño tuvo que sufrir una modulación para que pudiera subir por el ascensor, trasladarse por estas escaleritas y después subir hasta el faro, ¿no? Y poder ser montado con una sola persona, porque además es un espacio muy reducido. Sí. ¿Y tuvieron en cuenta cómo se resolvió en el Palacio Barolo, en Argentina, en Buenos Aires, que en un momento fue como espejo del Salvo? Sí, nosotros inicialmente lo primero que hicimos fue ir al Barolo, porque antes de inclusive pensar un diseño contemporáneo para este faro, estuvimos buscando el faro original y un poco rastreando cuál había sido la trayectoria del faro original. Claro, antes de la antena, el faro original del 28. Y ahí nos encontramos con miles de historias que no terminaban en ningún lugar y nunca llegó a aparecer. Vimos el Barolo, nos contactamos con el arquitecto Carral, que es como el encargado del Barolo y del faro allá. En Buenos Aires. Vimos cómo había sido todo el proceso de restauración, pero bueno, nos tuvimos que quedar con esa referencia que no la podíamos aplicar en nuestro caso. Y en todo este tiempo, en todo este año que transcurrió, ¿qué es lo mejor que te han dicho sobre el faro? Lo que les ha dicho el equipo. Mira, hemos tenido devoluciones de absolutamente de todos los tipos, por redes sociales, de forma personal. Y hay un vecino acá que es un italiano, que es fotógrafo además, y me acuerdo de los primeros días que recién estábamos inaugurando. Él detectó una cosa que nos parecía muy interesante, que es de alguna forma que apareciera de nuevo el faro arriba del Palacio Salvo. Era como la construcción de un elemento de navegación en la ciudad, ¿no? O sea, vos de pronto tenés al faro ubicado en el skyline de Montevideo, que te permite saber en qué lugar de la ciudad estás. Me gusta como ese lado que propone esta obra, casi que utilitario, ¿no? O sea, que sea un elemento que te permite navegar, conocer tu ciudad, saber dónde estás parado, y bueno, y activar el espacio público, ¿no? Que me dio llegar hasta ahí arriba. Los 23, yo viví en el Salvo, entonces un poco lo conocía, pero nunca había subido hasta el piso 23. El ascensor demora una vida en llegar hasta el piso 23 y cuando te bajás tenés enfrente enseguida una pared. Entonces atravesás como un pequeño pasillito muy angostito, no apto ni para vértigo ni para claustrofóbicos, y después subís hasta ese mirador que hay ahí, que hay visitas guiadas, por lo cual cualquiera de ustedes puede subir hasta ahí, hasta el mismo lugar donde llegamos. No podíamos subir al faro, a la parte de abajo del faro, porque está en plena reconstrucción por esto de internet, entonces dice que es muy muy chiquito y no se puede entrar. Me gustaban esas imágenes igual de arriba de la gente que lo estaba armando.
el vértigo que tuve adentro de ese mirador, no me quiero imaginar lo que va a ser trabajar ahí en la cúpula a mí. Pero se puede subir entonces, pues, ahí tenés vista a la Rambla Sur y a La la vista que Rambla hay del es puerto. alucinante. Tenés vista para el puerto y vas recorriendo todo y después llegas a ver hasta Punta Carretas. Y estás muy, muy alto. Para lo que estamos acostumbrados en Montevideo, estás muy alto. Buenísimo, es como nuestro Empire State. Totalmente, ¿no? es nuestro Empire State, totalmente. Vamos a ver, Alvarito Carballo no está, pero nos dejó un tape. Se fue a hablar con Juan Antonio Varese, una persona muy inquieta que ha encarado el tema de los faros, encaró un libro sobre fotógrafo de Gardel y ahora se metió con una tradición que, como comentamos al principio, lentamente, si es que no se fue del todo, ¿no? Y ya apelamos la tertulia. La tertulia, ¿no? Y vuelvo a preguntarle a la gente, ¿no? Si en el resto del país quedan todavía esos bares donde, sobre todo veteranos, pero también jóvenes, se sientan a intercambiar opiniones, discutir, poner sobre la mesa temas de cultura, de política, café mediante, copa mediante, o no. Por lo pronto, Juan Antonio Varese trató de rescatar los personajes, los bares y las tertulias que caracterizaron al Montevideo, pero bueno, vamos a ver qué más del siglo XX. Vamos a verlo. ¿Podemos decir que había un prototipo de público que iba a los boliches, que lo sigue habiendo? Porque yo he escuchado los que iban a hablar de filosofía, los que iban a una tertulia, los que iban a escribir poesía, pero también el que iba a las 9 de la mañana a tomarse la primera grapa para encarar el resto del día. En fin, ¿podemos definir que había un personaje, de un bolichero? Después de haber escrito el libro sobre los personajes y las tertulias en los cafés, he reflexionado mucho sobre el tema y en realidad, respondiendo a tu pregunta, era una forma de vivir. Venir al cafés tradicionales como este, como el Café Rey en que nos encontramos ahora, era realmente, formaba parte de la vida cotidiana, ¿no? Uno iba al café porque ahí se encontraba con la gente, porque ahí trabajaba, porque ahí escuchaba la radio, se enteraba de las noticias, compraba el diario, se hacía ilustrar los zapatos, simplemente charlaba con los amigos. Eran servicios añadidos que había, ¿no? Servicios añadidos, porque los cafés eran como un combo donde la gente iba y encontraba de todo. Era una forma de vivir. La gente tenía tiempo y el tiempo se dividía entre la casa y después, generalmente, claro, el público masculino concurría al café donde iba varias horas por día, varias veces por día. A veces se quedaba un rato, iba antes de trabajar, se hacía una vueltita al regreso del trabajo. Vos sabés que me estaba acordando de algunas personas que me han contado, sobre todo en la zona del Cerro de Montevideo, que en la época que los frigoríficos pagaban por quincena, tenían otro dinero que les permitía seguir y hacer esa ronda de ser habitués, de ser parroquianos o de parar en un boliche. Entonces, ¿lo económico cuánto tenía que ver? Pero claro, pero no solo lo de esa actividad en el frigorífico, sino que el dinero rendía de otra manera. Estamos hablando de la época de oro de los cafés, coincidió en cierto modo con el Uruguay de los 30 a los 60, cuando el dinero rendía de otra manera. Por ejemplo, acá para el Café del Rey entrevisté a Aníbal Barrios Pintos y después estuve el historiador de Montevideo. El historiador de Montevideo, ¿no? Que él vivía a media cuadra de acá y no solo venía a tomar café, sino que le enviaban todos los días la vianda de mañana y de noche. Mirá vos. Pero esto lo cuento un poco porque era una forma de vida. La gente tenía tiempo y tenía dinero. Y tenía una actitud de amistad y una actitud de encontrarse. Una actitud de... el boliche era un lugar de encuentros, ¿no? Independiente de lo que se tomara. Ahora, ¿por qué se dice... a ver, hay toda una jerga que se va armando alrededor de la vida boliche. De hecho, decirle boliche es parte de una jerga, ¿no? Sí. ¿Por qué se dice que una persona para en un boliche? ¿Por qué yo paro en el Bar Rey? Ahí está. Porque evidentemente el que era habitué de un café tenía su lugar, tenía su mesa y su lugar en el mostrador. Si uno venía solo, generalmente uno paraba porque se acodaba en el mostrador para conversar con el dueño.
o con el encargado o con el mozo. Y al rato venían otros y lo rodeaban. Y ahí venían los comentarios sobre fútbol, sobre política, sobre mujeres, sobre cualquier otro tema que se planteara. ¿No? Pero después otra actitud era cuando la persona se sentaba en la mesa y pedía. Generalmente, a veces la bebida que se pedía era lo que de alguna forma u otra determinaba la actitud. Es decir, era todo un código no escrito de señales, ¿no? Claro, porque si yo te veo tomando bebida alcohólica, no voy a venir a plantear ningún problema. Claro, pero si hablamos de fútbol, pero no de un problema. Claro, pero si te veo tomando un café, digo no, el café propensa el diálogo, es una bebida que estimula, sin que uno se dé cuenta, la necesidad de dialogar. En Cabana de la Plaza Libertad, al fondo, y en una especie de pequeño entrepiso, estaba la peluquería. Entonces uno era un pretexto a veces irse a cortar el pelo porque lo veía medio para el café, para variarse. Claro, para variarse, de alguna forma, lo digo un poco en broma, pero en cierto modo todo esto formaba parte del todo. Había otro café famoso que hasta hace muy pocos años tuvo una peluquería en 8 de octubre, allá cerca de Pan de Azúcar, no me acuerdo el nombre. Pero había otros personajes que tú mencionaste, como el ilustrador del zapato, el canillita, y el vendedor de diarios, el canillita, que son funciones que desaparecieron, pero que en otro tiempo eran importantísimas, formaban parte de la vida del café. El tiempo pasa, pisa y pesa. Nada desaparece en este mundo, la esencia del ser humano simplemente cambia, se transforma y aparece en forma de... Nada, se pierde, todo se transforma. Así que de corazón recomiendo la lectura del libro porque creo que cada lector va a encontrar su propia experiencia respecto al café. No importa tanto lo que diga el personaje, importa lo que uno encuentre. Las vivencias y las emociones que se le generan a uno. Vamos a aprovechar a ser parte del ritual, terminamos la nota, pero nos quedamos tomando uno. Por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted. Majo, no perdés en realidad el hábito de ir al cine, ¿no? Semana a semana, no te queda otra en realidad. No me queda otra. Trabajás tampoco. de eso, Claro, porque en la radio tengo el espacio de cine y además para comentar acá también, y además porque me gusta. Yo casi no miro series y miro muchas películas. Y uno de los estrenos que llamó más la atención la semana pasada, fue la película de Natalia Oreiro, la película protagonizada por Natalia Oreiro que se llama Re Loca, que en realidad llama mucho la atención porque es Natalia Oreiro. Natalia Oreiro en un momento que creo que está en su mejor momento, me atrevo a afirmar, tanto actoralmente como en presencia pública, como estéticamente, ¿no? Esta es una versión de una película chilena que se llama Sin Filtro. Está un poco modificada para el Río de la Plata, por lo que estuve escuchando de entrevistas que ella contaba y contaba con el director también. Y me parece que Sin Filtro es un mejor título que Re Loca, porque Re Loca tiene un tema de género que por ahí no me cabe tanto, pero es realmente una película en la que la protagonista en un momento le pasan tantas cosas. Es una mujer muy tranquila, creativa publicitaria, trabaja en un lugar muy humillante por momentos, le van pasando cosas terribles cotidianas, de esas que te tienen que sacar de quicio, y se lo guarda, en un momento pasa algo que le permite estar sin filtro y hace todo lo que se le viene a la cabeza, dice todo lo que piensa, ¿no? Al jefe, al marido, a las amigas, a los que ve por la calle. Me queda la duda, yo creo que si el personaje fuera un hombre, la película sería igual. No creo que sea una película femenina, porque es una película sobre alguien que está totalmente saturado y en un momento se le va el filtro y dice todo. Me hizo acordar también a La Mentira Original, la película de Ricky Gervais, en la que el personaje en un momento empieza a decir toda la verdad, ¿no? ¿Qué pasaría en el mundo si todos dijéramos la verdad todo el tiempo? Y es una locura, sí, porque en realidad la extrema sinceridad, ¿no? Es como que te vas para el otro lado. Se acaba el contrato social. Sí, exacto. A mí me divirtió muchísimo. El cine al que yo fui se murió de la risa, realmente, divirtió mucho.
creo que no es una película femenina, pero creo que hay un público entre 30 y 50 que la va a disfrutar mucho y que se va a sentir plenamente identificada. Yo me sentí muy identificada, estoy muy cerca de la edad de la protagonista, tengo una realidad parecida, pero creo que aplica. Estaba lleno de señoras y las señoras se divirtieron mucho. Lo que me pareció es que estaba lleno de mujeres el cine y que no sé si es una película tan femenina. Creo que a un hombre le puede divertir igual. Pero bueno, sí, la protagonista femenina te puede sentir más identificada desde ese lugar. Natalia Oreiro está muy bien, Diego Torres está muy bien, que es como una aparición, y Fernán Mirás, que es como, nada, Fernando Mirás haciendo de boludo, porque no hay otra, no sé cómo describirlo, le queda tan bien, es perfecto. Bien, perfecto. Yo voy a recomendar, en realidad, un documental que todavía no se estrenó y le falta un tiempo, pero ya sacaron un tráiler justamente para ver si aparece un poco más de información sobre esta historia. Es un documental uruguayo que tiene como eje a una banda uruguaya que se llamaba Les Renards, de mediados de la década del 60, que se propuso, a manera de promoción de un simple que tenían en la calle, batir un récord Guinness. Y era el récord de más horas tocando seguido en un lugar. Y tocaron durante 3 días seguidos. Mirá. Y eso quedó registrado y al parecer vino un juez del Guinness para cotejar que efectivamente la banda no parara de tocar en ningún momento. Había una serie de requisitos y, como ha pasado con muchos casos de nuestro pasado reciente, no existe casi registro audiovisual, ¿no? Encontraron algún material ahí perdido, ¿no? Hubo cobertura de los canales de televisión abierta, obviamente, y de los diarios de la época. Consiguieron recortes, obviamente fueron a hablar con los miembros de la banda para que les reconstruyeran la historia, pero al día de hoy Lalo Montes, que es un poco el encargado de este documental, sigue buscando a ver si aparece en algún baúl, en una casa, algún documento audiovisual extra que ayude a vestir un poquito más este material. Si les parece, vamos viendo un poquito de este avance que están presentando sobre Only Noise. Ese es el nombre del documental. Tal vez no fue muy consciente de eso, ¿no? Y bueno, el disco era muy importante para nosotros y el récord era lo que había que hacer para conseguir ese disco. Nosotros largamos con la conciencia de los muchachitos de 18, 19 años a hacer algo que no sabíamos cómo íbamos a quedar. Pero nos iba a tocar como si estuviéramos haciendo un baile, una cosa así. Teníamos una lista de todos los temas y repetíamos, íbamos para atrás, para adelante. ¿Cuándo va a terminar esto? Y vamos a seguir tocando eso. Al principio no, al principio éramos todos garrelas. Iban pasando las horas y los tipos seguían tocando. Estamos hablando de gente que no estaría durmiendo tocando algo. Me da mucha lástima el hecho de que no se le haya dado la relevancia que tenía en aquel momento y actualmente. No fuimos conscientes de lo que estábamos haciendo realmente. Récord mundial. Fue mucho más importante de lo que yo mismo, consideré en aquel momento. Fue tan de golpe que ninguno de nosotros estaba preparado para el resultado final. 50 años después, yo pienso, ¿cómo fue que hicimos eso? Qué bueno, Sapo, qué buena historia y qué buena la idea de hacer el tráiler y para seguir convocando material. Porque a veces pasa que estrenan una película sobre algo y alguien se entera en el estreno y le dice, yo tengo un diario de la época, el director se quiere matar. Bien, así que es una buena manera de... Hay que difundir este tráiler. En Uruguay es paradigmático eso de la falta de material audiovisual de 80 para atrás, casi que no hay, ¿no? Así que bueno, ahí está la historia de Les Renards, una banda que obviamente no pasó a la historia de la música uruguaya, que tuvo una vida efímera como cientos de otras bandas beat que nacieron en la época, pero bueno, que tuvo esa particularidad. Pasaba mucho también en los 60, ¿no? Las bandas a manera de promoción trataban de hacer algo extraordinario. Recuerdo, creo que eran los Bulldogs que los sacaron a pasear con corridas de perro. O sea, se hacían ese tipo de cosas. A ellos se les ocurrió un poco a iniciativa de una banda chilena que había hecho lo mismo. Estaba el sello de RCA de por medio. Y bueno, tocaron durante 3 días en un lugar que se llamaba La Púa. Sabes que las intervenciones urbanas y las historias de Instagram no son tan nuevas, ¿no? Ahí tenés. Bueno, ahí está. Si quieren colaborar, bueno, no sé, traten de comunicarse con nosotros o con la gente del documental. Muy bien, ¿nos vamos?
Nos vamos, sí, se acabó hasta el final, pueden verlo mañana, ya está colgado en la web del canal y el sábado en la repetición también. Nos encontramos el próximo jueves a las 9 de la noche. Chau, chau.